Hay despedidas que comienzan mucho antes de que alguien cierre una puerta. Empiezan en una conversación aplazada, en una cena donde dos personas ya no saben qué preguntarse, en una fotografía familiar que todavía parece perfecta, aunque quienes aparecen en ella conocen una verdad diferente. Y, a veces, empiezan cuando una mujer mira la vida que construyó durante más de 2 décadas y comprende que ya no puede seguir fingiendo que nada ha cambiado. Durante años, Paz Vega y Orson Salazar representaron una de esas parejas que parecían haber encontrado una fórmula secreta para sobrevivir a la fama. Ella, convertida en una de las actrices españolas con mayor proyección internacional. Él, permaneciendo a su lado, lejos del protagonismo interpretativo, acompañándola en los viajes, en las decisiones profesionales y en la formación de una familia con 3 hijos. 25 años juntos no son una anécdota, son una vida. Por eso, cuando se confirmó su separación, la noticia no fue recibida como una ruptura más del mundo del espectáculo. Para muchas personas, fue el final inesperado de una historia que parecía haber resistido las alfombras rojas, Hollywood, los cambios de país, la maternidad, los éxitos y también las dificultades que nunca llegaron a verse completamente desde fuera. Paz no quiso convertir su dolor en un espectáculo. No reveló una larga lista de reproches, ni trató de señalar públicamente a quien había sido su compañero durante media vida. Sus palabras fueron mucho más breves, y quizá por eso más conmovedoras. Reconoció que atravesaba un momento muy difícil y pidió respeto. Pero ¿cómo se llega hasta ese instante? ¿Cómo puede terminar una historia que comenzó cuando ambos todavía imaginaban el futuro como un territorio infinito? Hoy reconstruiremos el viaje sentimental de Paz Vega y Orson Salazar. No para buscar culpables, ni para alimentar rumores, sino para entender qué significa despedirse de la persona con la que se ha compartido la juventud, la familia y una parte esencial de la propia identidad. Suscríbete al canal si aprecias las historias contadas con sensibilidad, respeto y sin ocultar las emociones humanas que existen detrás de la fama. Porque esta no es solamente la historia de una separación. Es la historia de todo lo que queda cuando un amor de 25 años cambia para siempre. Paz Vega no siempre fue la mujer segura que aprendió a caminar ante cientos de cámaras. Antes de los grandes estrenos, de las portadas internacionales y de las producciones estadounidenses, fue María de la Paz Campos Trigo, una joven sevillana con una vocación artística tan intensa que estaba dispuesta a abandonar la comodidad de lo conocido para perseguirla. Su vida comenzó lejos de Hollywood, dentro de un entorno familiar tradicional. Desde muy joven sintió que la interpretación podía ofrecerle un espacio donde expresar aquello que la vida cotidiana no siempre permitía decir. Estudió teatro y más tarde se trasladó a Madrid, llevando consigo una mezcla de ambición, miedo y esperanza. Como tantos artistas que comienzan desde abajo, tuvo que acostumbrarse a la incertidumbre. Las audiciones podían terminar en silencio. Los pequeños trabajos no garantizaban el siguiente contrato. Cada oportunidad podía convertirse en un paso decisivo o desaparecer sin explicación. Pero Paz poseía una presencia difícil de ignorar. La televisión la acercó al público y el cine terminó transformándola en un rostro reconocido. Su interpretación en películas como Lucía y El sexo la convirtió en una figura central del cine español de comienzos de siglo. De repente, aquella joven andaluza comenzó a aparecer en festivales, revistas y proyectos que cruzaban las fronteras de España. Fue precisamente durante aquella etapa de ascenso cuando apareció Orson Salazar. No llegó como una figura fabricada por la industria, ni como el coprotagonista de una campaña publicitaria. Era un hombre venezolano cuya vida se cruzó con la de Paz en un momento en el que ella avanzaba rápidamente hacia un futuro imprevisible. Su encuentro tuvo algo de esas historias que, vistas años después,
parecen haber sido escritas por alguien que conocía el final desde el principio. Se encontraron lejos de las rutinas habituales durante unas vacaciones en una isla española. No había todavía un matrimonio que proteger, 3 hijos que criar, ni una casa llena de recuerdos. Solo existían 2 personas, descubriendo una afinidad que pronto dejaría de parecer casual. Lo importante no fue únicamente la atracción inicial. Paz encontraba en Orson una sensación de estabilidad. Mientras su profesión la obligaba a vivir entre personajes, viajes y miradas ajenas, aquella relación parecía ofrecerle un lugar donde podía dejar de actuar. Él no se enamoró únicamente de la estrella que comenzaba a deslumbrar en el cine. Conoció también a la mujer que regresaba cansada después de un rodaje, a la hija unida a sus raíces, a la joven que deseaba triunfar sin perder la posibilidad de construir una familia. Ese equilibrio fue fundamental. El amor, en sus comienzos, suele alimentarse de promesas, pero una relación con un artista cuya carrera crece a gran velocidad necesita algo más: paciencia, capacidad de adaptación y la disposición de avanzar sin conocer nunca del todo cuál será el siguiente destino. Paz y Orson eligieron intentarlo. Se casaron en Caracas en 2002. Aquel enlace representaba mucho más que una ceremonia. Era la unión de 2 orígenes, 2 familias y 2 maneras de comprender la vida. Posteriormente, celebraron también una ceremonia religiosa, reforzando públicamente el compromiso que habían decidido asumir. En aquellos años la carrera de Paz no dejaba de crecer. España ya conocía su nombre, pero el horizonte internacional comenzaba a abrirse. La oportunidad de trabajar fuera del país podía significar cumplir uno de sus mayores sueños. También implicaba abandonar rutinas, reorganizar la vida familiar y aceptar que el matrimonio estaría condicionado por decisiones profesionales extraordinarias. Entonces llegó Estados Unidos. Para una actriz española, entrar en Hollywood podía ser una conquista. Para una familia, sin embargo, significaba comenzar de nuevo. Otro idioma, otra ciudad, otro ritmo de trabajo y una presión mediática mucho mayor. Desde fuera, todo parecía fascinante. Estrenos, viajes, fotógrafos y encuentros con algunas de las figuras más importantes del cine internacional. Dentro de casa, la realidad era distinta. Había horarios que cumplir, maletas que preparar, niños que necesitaban estabilidad y una pareja que debía evitar que la distancia profesional se transformara en distancia emocional. En medio de aquella etapa nacieron sus 3 hijos, Orson Jr., Ava y Lennon. La maternidad modificó profundamente el centro de gravedad de Paz Vega. Ya no se trataba solamente de aceptar o rechazar una película. Cada decisión podía alterar la vida de 5 personas. Cada viaje tenía un coste emocional. Cada ausencia debía compensarse con una presencia más intensa al regresar. La actriz comenzó a vivir entre 2 mundos. En uno de ellos debía mostrarse segura, radiante y preparada. Tenía que responder preguntas, sonreír ante las cámaras y defender cada proyecto como si nada más existiera. En el otro, era una madre que quería llegar a tiempo, escuchar a sus hijos, acompañarlos y crear para ellos una sensación de normalidad difícil de preservar cuando los fotógrafos esperaban al otro lado de la puerta. Orson ocupó un lugar esencial dentro de esa estructura familiar. Con el paso del tiempo, su papel no se limitó a ser el marido de Paz Vega. También participó en la gestión de aspectos profesionales y familiares, convirtiéndose en una figura de confianza en la vida de la actriz. Durante años funcionaron como una pareja, una familia, y en ciertos sentidos, un equipo profesional. Pero nadie imaginaba que precisamente esa unión tan profunda podía convertirse algún día en una de las partes más difíciles de desenredar. Cuando 2 personas comparten únicamente una casa, una separación ya es dolorosa. Cuando además comparten hijos, proyectos, decisiones económicas, representación profesional,
amistades y décadas de recuerdos, el final no puede resolverse con una simple conversación. Cada objeto conserva una historia, cada ciudad recuerda una etapa, cada fotografía obliga a preguntarse en qué momento comenzó a desaparecer aquello que antes parecía indestructible. Durante mucho tiempo, Paz y Orson continuaron apareciendo juntos en actos públicos. Sus gestos transmitían cercanía, y la familia que habían creado reforzaba la imagen de estabilidad. En entrevistas anteriores, ambos habían hablado de su vínculo sin recurrir a grandes demostraciones teatrales. Su manera de describir el matrimonio no se basaba en la idea de una lucha permanente. Parecían defender un amor construido sobre la naturalidad, el compañerismo y la libertad de permanecer juntos, sin sentir que debían combatir cada día para evitar perderse. Era una visión madura, y, sin embargo, incluso los vínculos más maduros atraviesan transformaciones que nadie puede detener. El amor de los primeros años no permanece intacto. Cambia de forma. La urgencia se convierte en confianza. La sorpresa se transforma en costumbre. Los planes románticos dejan espacio a las obligaciones familiares. Las conversaciones sobre sueños futuros son sustituidas por decisiones escolares, compromisos laborales y problemas que deben resolverse antes de dormir. Nada de eso significa necesariamente que el amor haya terminado, pero exige que dos personas aprendan a reconocerse una y otra vez. ¿Quién era Paz después de convertirse en madre de 3 hijos, estrella internacional y directora? ¿Quién era Orson después de pasar tantos años vinculado sentimental y profesionalmente a la misma mujer? ¿Continuaban mirando el futuro desde el mismo lugar? Estas preguntas no tienen una respuesta pública completa, y sería injusto inventarla. Lo que sí sabemos es que, con el paso de los años, la vida de ambos fue acumulando presiones difíciles de separar. El trabajo de Paz continuó exigiendo movimiento. La familia regresó a España después de una larga etapa en Estados Unidos. Los hijos crecieron. Las prioridades cambiaron. Además, cuando una pareja es observada durante décadas, cada silencio provoca una teoría. Si aparecen juntos, se habla de reconciliación. Si uno acude solo a un evento, comienza el rumor de crisis. Si una fotografía familiar deja de publicarse, algunos interpretan la ausencia como una señal definitiva. Paz y Orson habían conseguido preservar buena parte de su intimidad. Pero aquella discreción también significaba que, cuando surgieron las primeras señales de una ruptura, el público no sabía cuánto tiempo llevaba gestándose el dolor. En abril de 2026, unas reflexiones compartidas por la actriz despertaron inquietud. Sus palabras hablaban de asumir algo que se había intentado negar, de mirar un presente sin la ilusión que antes acompañaba al futuro. No nombró directamente a Orson, ni explicó qué estaba ocurriendo dentro de su matrimonio, pero el tono revelaba que atravesaba una transformación profundamente dolorosa. Poco después llegó la confirmación. Paz Vega y Orson Salazar habían decidido separarse tras aproximadamente 25 años de relación. La noticia fue comunicada de manera sobria. No hubo una entrevista exclusiva detallando intimidades, ni una sucesión de acusaciones públicas. La prioridad expresada fue manejar la situación de la mejor forma posible y proteger a la familia. Después, ante las preguntas de los periodistas, Paz reconoció que lo estaban pasando mal. No necesitó decir mucho más. Su rostro y la contención de sus palabras transmitían el peso de la situación. Aquella mujer acostumbrada a interpretar emociones frente a una cámara ya no estaba representando a un personaje. Era una persona intentando mantener la dignidad mientras el final de su matrimonio se convertía en noticia nacional. Aquí aparece la verdadera dimensión dolorosa de esta historia. No es solamente que una pareja conocida haya terminado. Es que Paz y Orson no estaban despidiéndose de una relación breve. Se separaban después de haber atravesado juntos prácticamente toda su vida adulta.
Él conoció a Paz antes de que algunas de sus películas más importantes la transformaran en una estrella internacional. Ella compartió con él los nacimientos de sus hijos, los cambios de residencia, la aventura estadounidense, el regreso a Madrid y la construcción de una identidad familiar que en ocasiones llamaban su tribu. ¿Cómo se aprende a vivir sin consultar cada decisión con quien estuvo presente durante un cuarto de siglo? ¿Cómo se vuelve a entrar en una casa sabiendo que el futuro imaginado